Me gusta contar una historia de un concurso de trompeta. Entonces llega un tipo con un maletín de terciopelo y de lana de unas llamas especiales y con incrustaciones de diamantes y abre el maletín y hay una trompeta de platino y igualmente con todo tipo de incrustaciones. El tipo toca y toca bastante mal en el concurso. Y llega otro con una bolsa de plástico y saca una trompeta envuelta en periódicos y la trompeta abollada. El tipo toca y toca todavía peor. Entonces, claro, me gusta la moraleja porque la gente está esperando que el que tiene la trompeta mala toque mejor. Pues no, tocas peor, ¿no? O sea, no es verdad que cuanto peor mejor, ¿no? Entonces, a veces uno dice, no, qué bien que tenemos unas instalaciones de mierda, ¿no? Y dice, pues no, o sea, no, unas instalaciones buenas son mejores. Cuando los militantes votan a sus representantes, los representantes se parecen más a los militantes que a la gente. Por eso nosotros decidimos que tenía que haber primarias para cualquier persona que se presentara. Y eso hace que la gente que elige a la gente se parece más a la gente, para bien y para mal. Al principio nos decían, es que, nos lo decía la derecha, decía, es que si la gente escoge a los líderes, puede escoger al oso yogi. Nosotros decíamos, pues entre el oso yogi y Mariano Rajoy preferimos al oso yogi, ¿no? Cada vez más los partidos políticos conservadores contratan a empresas para que les ayuden a ganar las elecciones, ¿no? Y para mí es chocante, incluso irritante, venir a Argentina y ver que Macri utiliza el sí se puede, ¿no? Que viene de las trabajadoras de la limpieza. Una huelga famosa que fueron las que pusieron el Yes We Can, ¿no? Nosotros Podemos, y es de esas huelgas de las trabajadoras de la limpieza de donde lo toma Obama, y en España era un lema clásico del movimiento contra los desahucios, ¿no? Y resulta va y lo copia Macri, que es lo contrario de lo que nosotros significamos, ¿no? Yo ayer comentaba que si hubiera coincidido la elección de Macri con el ascenso de Obama, igual Macri hubiera intentado volverse negro, ¿no? Que hubiera generado escenarios divertidos, ¿no? En Argentina, igual que Michael Jackson intentaba hacerse blanco, que Macri hubiera intentado hacerse negro, ¿no? Y esa despolitización genera como un cierre categorial. Es que no hay salida, there is no alternative, ¿no? Que decía la Margaret Thatcher, y por eso, fijaos, la respuesta es populista. No hay otra salida. Tú no puedes, en algo que está cerrado categorialmente por todos lados, ¿por dónde saltas? Pues por la ventana. Y la ventana es el populismo que de repente, de alguna manera, canaliza el enfado de la gente que no sabe cómo expresarlo. Y por eso ha sido un gran error de la izquierda tradicional o la no tradicional dejarle a la derecha lo políticamente incorrecto. Porque de repente la gente está frustrada, está resignada, incluso tiene miedo porque no tiene empleo, porque tiene un empleo precario, porque todo el mundo se ha convertido en un enorme supermercado donde tienes que competir en el mercado de la amistad, en el del sexo, en el del deporte, en el de la vivienda. Y dices, coño, estoy asustada, ¿no? Asustado porque tengo que ser rentable en muchos lugares y no voy a ser rentable en todos. Entonces, entre esa frustración, ese miedo, de repente viene alguien a decirte, no es culpa tuya, es que te están engañando. Y dices, pues esta persona me gusta, y es lo que explica el auge de la extrema derecha en Europa, el auge de Donald Trump, o las mentiras de esta gente, y esto es esencial que lo entienda todo el mundo, se basan en los excesos del sistema, nunca critican al sistema, sino los excesos del sistema, y es su excusa, pues como hizo Hitler en los años 30. Estaba por un lado pactando con Krupp y con Thyssen, con los grandes capitales, y por otro lado está diciendo a la gente, no, el sistema capitalista es malo. Es una gran mentira, ¿no? Y por eso creo que es muy importante que las fuerzas emancipadoras no le dejen lo políticamente incorrecto a la derecha, porque si no es imposible que tú puedas vencer a los Trump, a los Berlusconi, a los Macri, a los Temer, a toda esta gente que utiliza un discurso que conecta con la frustración y el miedo de la ciudadanía. Nosotros desde el comienzo identificamos que
que la posibilidad de que Podemos pudiera disputar el poder a los partidos tradicionales no era un logro nuestro, era un logro del 15M, era un logro del movimiento de los indignados. ¿Por qué? Porque el movimiento de los indignados hizo la pregunta del cuento clásico del traje del emperador. Es el niño que dice, oiga, pero este no está desnudo. Entonces el 15M no traía soluciones, traía preguntas, y le preguntó a la democracia representativa, oye, ¿por qué no me representas? Qué pregunta tan sencilla, ¿no? ¿Es usted democracia representativa? ¿Y por qué no me representa? ¿Es usted un Estado social? ¿Y por qué me excluye? ¿Por qué me trata usted como una mercancía? Si llevamos 100 años de luchas obreras que están como principal logro exigiendo que los seres humanos no seamos mercancías cuyo precio oscila según la oferta y la demanda. Entonces, esas dos preguntas hicieron lo clásico, que también explica las dificultades que habéis tenido vosotros como diario, y es que el 15M politizó a la ciudadanía. Y si hay algo que necesita el modelo neoliberal, si hay algo que necesita Macri, es una ciudadanía despolitizada. Y por tanto, la lucha por los medios de comunicación se convierte en una lucha a muerte. Es la guerra de movimientos, ¿no?, que te va a permitir ir construyendo, ¿no?, la posibilidad del asalto final. Y ellos defienden sus espacios porque son conscientes de que nosotros, por ejemplo, fijaos, en una facultad de ciencias políticas, un sitio relativamente pequeño, un grupo de profesores con coherencia ideológica, con un buen diagnóstico, de repente eres capaz de construir una formación política que impugna el poder a los representantes de la troika, de las políticas de austeridad, a los amigos de Macri, ¿no? Entonces ellos dicen, cuidado, tenemos que lograr que no haya ningún espacio donde estos puedan desde ese pequeño lugar construir nada. Lo que pasa es que no pueden controlarlo todo. Entonces hay rendijas por donde nos escapamos, ¿no? Y yo creo que vuestro ejemplo también va en esa dirección. Está circulando un meme por internet donde está Franco diciendo, ¿os quejabais de que no había elecciones? Pues os vais a hartar, ¿no? Las bolas de cristal se han desajustado. Entonces eso de predecir el futuro se convierte en algo raro. De hecho, los expertos en demoscopia están quejándose en España de que fallan las encuestas porque no saben hacer encuestas fuera del bipartidismo. Es muy difícil mantener la tensión. Hemos tenido en 2 años 7 elecciones. 7. Nosotros emergemos en enero. Como partido nos anunciamos en enero de 2014. Y el Partido Socialista se pone súper nervioso. Porque nosotros representamos a 15M y se hace cierto eso que dibujó el Roto en una viñeta al día siguiente del 15M. Que decía, en un dibujo de la Puerta del Sol llena de cabecitas de colores, desde lejos, y ponía una leyenda que rezaba, los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. Y el PSOE de repente envejeció súbitamente, amaneció con el pelo cano y sin fuerzas. Yo creo que acertó el presidente Chávez cuando entendió que lo que realmente asusta al poder es que le disputes el poder real. No se lo podemos disputar en sitios donde no tenemos la capacidad económica. No lo podemos disputar al poder convirtiendo de repente a todos los jueces en demócratas, ni logrando que todos los medios de comunicación sean objetivos, ni consiguiendo que los bancos de repente dejen de ser instituciones mafiosas. O sea, no está ni por asomo en nuestras manos. En cambio, ganar unas elecciones, pues a lo mejor sí está en nuestras manos. Y es lo que había hecho el modelo neoliberal. ¿Cómo se pone en base al modelo neoliberal? Bueno, con las herramientas que tienen poderosas de medios de comunicación, instituciones, fundaciones, Hollywood, profesores, seminarios, y luego conquistando el poder, por la fuerza en el 73 en Chile y por las urnas en el 79 con Margaret Thatcher. Ahí arranca, ¿no?, el modelo neoliberal, desde el aparato del Estado. Y la izquierda, en los años 90, discutiendo, es el fin del Estado. Idiotas. Era una mutación del Estado. Y la ciencia política no entendiendo absolutamente nada. Y escribiendo, el fin del Estado, ¿pero qué dices? Es el mismo Estado que no tiene capacidad de poner en marcha la seguridad social, te monta una guerra en 3 semanas. O sea, no es el Estado, es el Estado social el que está poniendo en cuestión. Y por tanto, tú necesitas tener el aparato del Estado
para poder contrarrestar ese desmantelamiento que desde el propio aparato del Estado está poniendo en marcha el modelo neoliberal. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Estado es una relación social. El Estado es un conjunto de instituciones, de formas de hacer, con unas instituciones concretas. Y esas instituciones tienen una parte fosilizada. Qué inteligentes los zapatistas cuando tienen que firmar los acuerdos de San Andrés y le dicen al gobierno de Fox, le dicen, no vamos a firmar los acuerdos en Los Pinos, en el Palacio de Gobierno, vamos a firmarlos en Chiapas, en una cancha de básquet, sentados en jodidas sillas de plástico. Y le está diciendo al gobierno, no te reconozco 200, 300 años de victorias que se expresan en los palacios de gobierno, en los cuadros, en los ujieres, en los tiempos, en las constituciones, en las leyes, en la vestimenta. Vamos a salir a firmar los acuerdos a la cancha de básquet porque ahí te estoy mirando de igual a igual. Mientras que en los palacios de gobierno, toda la lógica que la acompaña expresa la victoria de los blancos sobre los indios y los negros, de los hombres sobre las mujeres, de los ricos sobre los pobres, que eso está plasmado en toda la construcción estatal. Y por eso cuando tú te sales de eso, incluso vistiendo de manera diferente cuando entras en el gobierno, estás diciéndoles, somos iguales y no te reconozco todas las victorias del pasado. ¿Cuál es el problema? Que toda esa fosilización que está dentro del Estado te termina devorando. Porque el Estado, por definición, es representativo. Y siempre unos pocos van a representar al conjunto. Y al final tú, como tienes que representar a todos, no te vas a juntar con el pueblo, te vas a juntar con los representantes del pueblo. No te vas a juntar con los trabajadores, sino con los representantes sindicales. No vas a hablar un grupo de gente, sino que vas a hablar en la televisión. No vas a, yo qué sé, a bajar a la gente concreta, sino que siempre, por las leyes de los grandes números del Estado, vas a caer rehén de esa lógica representativa. Además, cuando tú gestionas el Estado, heredas todas las obligaciones del Estado. Todas. Y tienes que firmar papeles. Y tienes que negociar la deuda. Y tienes que negociar los salarios de los funcionarios. Y tienes que negociar con el ejército. O sea, tienes tales herencias que existe el riesgo profundo de que te termine devorando. ¿Cuál es el gran error de los gobiernos de cambio en América Latina? Yo creo que han tenido tres grandes errores. Uno, que no han clarificado la agenda. Y las agendas han sido confusas. Ha habido una parte de gente que ha hecho una agenda neoliberal, otros han hecho una agenda post-neoliberal y otros han intentado una agenda post-capitalista, pero solamente de manera verbal. Al final lo que han hecho ha sido, en el mejor de los casos, redistribuir la renta, sacar a 72 millones de personas de la pobreza, pero no han cambiado ninguna estructura de nada. La Venezuela actual es, en términos objetivos, más capitalista que antes de que llegara Chávez, porque la proporción privada en el PIB es mayor. Por tanto, no has cambiado ningún tipo de estructura. Y yo creo que ahí faltó la reflexión sobre qué venía después de la etapa neoliberal. Tiene mucho que ver con otro gran error, que fueron incapaces de construir think tanks como sí que hizo la derecha en los años 70. ¿Dónde está ese espacio de reflexión profunda, incuestionable por cualquier presidente de gobierno, por la propia solidez que tuviera ese think tank, que representara el pensamiento en toda América Latina? No está. Es inconcebible que en 15 años no se haya sido capaz de construir un referente poderoso, como todos los referentes que tiene la derecha, se llamen Freedom House o se llamen como queramos llamarlos. Un gran error. Y creo que un tercer error terrible es no haber sido capaces de entender que simplemente gestionando el aparato del Estado no transformas las sociedades. Hay una cosa que yo llevo mucho tiempo diciendo, y es que los gobiernos de cambio, para ser realmente democráticos, tienen que terminar con el divorcio de las tres almas herederas de las peticiones de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, donde la fraternidad es la que construyó el aire de familia de la izquierda. Pero cuidado, que ha sido un gran error dejar la libertad y la igualdad a los presupuestos de la derecha,
¿Qué pasa? ¿Que el Estado de Derecho no es un logro civilizatorio? ¿Es que no hubiera sido maravilloso que en la Argentina de la dictadura el Estado de Derecho no hubiera sido ocultado? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Cuando tú no haces un esfuerzo de inyectar al lado de la gestión reformista del Estado elementos revolucionarios que realmente cambien la base estructural y elementos rebeldes, libertarios, que confíen en la participación, que confíen en la gente para cuestionar tu propio espacio, al final el ciudadano que lo has convertido en cliente y en consumidor es posible que te abandones. Que el Estado y toda su lógica fosilizada es bastante probable que te derrote. Y al limitar tu juego al juego electoral, es bastante probable que algún día no tengas el músculo suficiente para ganar unas elecciones. Pero cuidado, ha operado algo en América Latina que creo que es muy importante. Y es que estos 15 años, donde hay 72 millones de personas que han salido de la pobreza, que han tenido acceso a instrucción, por vez primera, a sanidad, a vivienda, todo eso ha generado conciencia. Y Macri no puede hacer las reformas que quiere hacer porque tiene enfrente a una parte importante del pueblo que no se lo va a permitir, o por lo menos le va a generar conflicto. Hay una parte importante en Brasil unida con el grito "Fora Temer". Nicolás Maduro hace unas semanas puso en la calle a tanta gente como puso a la oposición, en un país donde se ha hundido la renta del petróleo, porque se han hundido los precios por culpa de Arabia Saudí, no por culpa de Venezuela, por su lucha contra el fracking y su lucha contra Rusia. Y ha sacado, en un país donde hay restricciones en algunos bienes, incluso a veces en medicinas, Maduro sacó a tanta gente a la calle como sacó la oposición. Por tanto, cuidado con deprimirnos en exceso, porque está regalando batallas que todavía no ha ganado el poder. Y hay una cosa que creo que es muy relevante. Hay mucha gente en la calle en contra de Macri, pero esto no significa que esa gente esté a favor de Cristina Fernández de Kirchner. Hay mucha gente en la calle en contra de Temer, pero eso no significa que estén a favor acríticamente de Dilma Rousseff o de Lula. Hay mucha gente en la calle criticando que esa forma de fascismo social que representa la oposición venezolana ocupe el poder, pero eso no significa que estén de acuerdo con todo lo que está haciendo Nicolás Maduro. Y eso implica que América Latina está en un momento muy peculiar, donde también está en una suerte de encrucijada. Y lo que haga América Latina con esta conciencia creada, creo que va a determinar su futuro. Estoy casi convencido, y esto ya entra dentro del periodo de una reflexión especulativa. Si América Latina, en este momento de encrucijada, quiere regresar al pasado, creo que va a tener como resultado perverso un auge otra vez del modelo neoliberal y un regreso de la violencia estructural a América Latina. Si en Argentina, insisto, esto es una especulación, pero intuyo que si Argentina pretende sin más regresar al kirchnerismo, si Venezuela pretende sin más regresar a la política de Maduro, si Brasil pretende sin más regresar a la política del PT, creo que las posibilidades de fracaso son muy altas. Y en ese fracaso la derecha tiene más herramientas para triunfar. Hasta luego. Chao.